Hola, buenas tardes. En el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco de tipologías textuales, ¿sí? Los objetos que llamamos textos en realidad son culturales y por eso van a ser cambiantes. Es decir, que las propiedades se van a transformar por el uso y según las distintas condiciones históricas de las sociedades en las que circulan, van a ir cambiando y modificándose el concepto. Entonces va a ir cambiando y no va a tener la misma circulación. Además, las propiedades de estos objetos van a ser de distinto orden y eso es lo que hace que sea tan difícil de clasificar. Cuando nosotros hablamos de tipos, estamos hablando de una tipología específica y en las ciencias duras es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque no existe esta flexibilidad o movilidad. Por eso nosotros vamos a tomar tres criterios. Uno, el criterio de la funcionalidad, porque tiene que ver con las funciones del lenguaje de Jacobson que nosotros ya veníamos trabajando, ¿sí? El concepto de funciones de lenguaje que va a hacer permitirnos a nosotros ver la intencionalidad del emisor y a partir de ahí poder clasificarla, pero no la intencionalidad individual, sino que Jacobson establece distintas funciones del lenguaje que son intrínsecas al uso del ser humano. Entonces a partir de ahí plantea las distintas funciones que nosotros veníamos trabajando relacionadas con el circuito de la comunicación. Y a partir de ahí vamos a ver que hay una función que es predominante porque va a haber mayor presencia, ¿sí? Pero que vamos a encontrar funciones referenciales o función poética o función apelativa, expresiva, metalingüística o fática, ¿sí? Pero una de ellas siempre va a ser una de las funciones que predomine sobre las demás. Por eso a partir del criterio de la funcionalidad se puede expresar y se puede ver una de las características principales, pero no la única, y ahí es donde entra en juego otra cosa importante, pensar que esta funcionalidad o pensar en solo el criterio de funcionalidad nos va a dejar afuera otras cuestiones. ¿Por qué? Porque un discurso puede tener una función apelativa, pero no podemos decir que todos los textos que tienen función apelativa son iguales, porque obviamente no es igual un discurso publicitario, por ejemplo, que un discurso que sea un discurso político. Si bien los dos buscan convencer, no son exactamente iguales y tienen distintas cuestiones que los diferencian y los distancian mucho uno del otro. Por eso no es solamente el criterio de la funcionalidad, sino también otra de las cuestiones podría ser el criterio del contenido, ¿sí? Y asimismo el criterio de la secuencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Adams, que planteaba distintas secuencias? La secuencia narrativa, la descriptiva, la argumentativa, la instruccional, la explicativa expositiva, perdón, y la dialogal conversacional. Entonces a partir de ahí, según la secuencia que aparezca, y acá otra vez tenemos que tener en cuenta que hablamos de concepto de predominancia, vamos a poder tener un tipo de discurso más cercano a un discurso argumentativo, por ejemplo, o más cercano a un discurso instruccional, o un texto narrativo, o un texto explicativo, o conversacional. Pero ¿qué pasa? En realidad, la función o la variante por la que vamos a ir es la mezcla de las dos. No solo el criterio de la función, sino también el criterio de la trama, ¿sí? Porque es algo un poco más amplio. O sea, las funciones del lenguaje de Jacobson, pero también la trama del lenguaje, ¿sí? Y no solo la secuencia. ¿Por qué la trama? Bueno, porque con respecto a las tramas van a ser un poquito más amplio, como les decía, porque va a tener en cuenta, obviamente, la secuencia en la que se ordenan los distintos componentes, pero también los rangos lingüísticos y gramaticales propios de un discurso, ¿sí? Por ejemplo, los modos, los tiempos verbales, se predomina alguna persona gramatical, entre otras cosas. Pero también vamos a agregar un poco más para ver que el contenido, ¿sí? O el objeto de mundo a que se refiere el discurso o el texto determinado, también va a ayudar a definir un poquito más cuál es el tipo de texto del que estamos hablando, ¿sí? Entonces a partir de ahí aparecen las principales tramas. Va a estar la trama narrativa, ¿sí? Va a estar la trama descriptiva, va a estar la trama argumentativa, la trama conversacional, ¿sí? Y como ven, son los mismos nombres que tienen las secuencias, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que va a ser en realidad una predominancia de una de ellas y la secuencia sería una parte pequeña y la trama sería algo más extenso, ¿sí? Como para que lo puedan visualizar y armar una diferencia entre uno y otro. Por otro lado, una cuestión fundamental hay que tener en cuenta es que hay distintos tipos de discursos o distintos textos que van a tener mayor circulación social, ¿sí? Y así, por ejemplo, la función referencial que se propone la acción de hacer saber, ¿sí? La función referencial que tiene que ver con el tema del que se habla, vamos a tener lo que son los textos informativos, ¿sí? Y así una función referencial más una trama determinada nos va a dar un tipo de texto específico. Entonces, por ejemplo,
la función referencial más la trama narrativa nos va a dar, ¿qué cosas? La noticia, la biografía, el relato histórico, por ejemplo, entre otros. Pero si tiene la trama descriptiva, la función referencial va a ser una definición de diccionario, por ejemplo, o una entrada de enciclopedia, ¿sí? Y en el caso de que tenga otra vez la función referencial, pero la trama argumentativa, por ejemplo, puede ser una monografía, o una tesina o una tesis, ¿sí? O un reportaje o una entrevista, en el caso de que sea la función referencial y la trama conversacional. Y así vemos cómo se van entremezclando para poder hacer estas definiciones. ¿Sí? Por eso hay algunas variedades a tener en cuenta también, por ejemplo, el texto científico, el periodístico, el histórico, ¿sí? El texto pictorial cotidiano o el pictorial administrativo. Entonces a partir de ahí empieza a verse un mundo, vamos a decir, de discursos o tipos de discursos, ¿sí? Y a partir de ahí es donde aparece uno de los cuadros con los que estuvimos trabajando. Para eso es importante tener en cuenta y volver a ese cuadro como para tener un parámetro. Pero eso sería una de las funciones, porque si pasamos a la función apelativa, más algunos tipos de tramas, vamos a tener otros tipos textuales, ¿sí? Por ejemplo, los publicitarios o los de propaganda social, ¿sí? Sería la trama descriptiva, por ejemplo, y argumentativa. Los instructivos, ¿sí? Va a ser la función apelativa porque busca que nosotros hagamos algo, nos da instrucciones, pero también la trama descriptiva. ¿Sí? Y entonces así vamos a tener, por ejemplo, cuando hay una trama argumentativa con la función apelativa, las dos juntas, vamos a tener un artículo de opinión, por ejemplo, pero dentro de, o un discurso político, si hablamos de texto político, o perdón, o discurso periodístico, declaraciones periodísticas de personas vinculadas con la política, ¿sí? Y así vamos a tener también distintos tipos de discursos que se van a ir desmenuzando, ¿sí? Básicamente vamos a tener tipos textuales o tipos de discursos, como se acuerdan que habíamos hablado de géneros discursivos, van a encontrar a partir de ahí un tipo de discurso específico. La idea es tratar de agruparlos, ¿sí? Y no irnos por todas las diferentes variantes que podemos llegar a encontrar. Por eso, con respecto a algunas de las caracterizaciones específicas, ¿sí? Ahí les pido que vuelvan al discurso como para poder ver cuáles son las diferencias específicas entre un artículo periodístico de opinión, otro discurso de opinión o los textos políticos, ¿sí? Siempre estos discursos van a tener ciertos esquemas que son diferentes, por eso el texto publicitario, el de la propaganda social o el discurso político, por más que tengan como función una función apelativa, ¿sí? Nos vamos a encontrar que estos discursos apelativos en realidad van a apuntar a convencer, pero de distinta forma. ¿Sí? Una cosa es cuando se ordena, por ejemplo, en una norma legal, en otra cosa puede ser cuando se aconseja en una instruccional, ¿sí? Y así vamos a encontrar distintas funciones que se van a entrecruzar. Por eso la trama, según la función y según la trama, perdón, vamos a tener un tipo de texto determinado. Cada uno va a tener su variedad o su forma de aparecer, ¿sí? Pero también va a tener un objeto del tema del que se ocupa y va a tener algún rasgo lingüístico específico. Por eso es importante volver a este cuadro, a esta imagen que les estoy poniendo acá. Con respecto a la función poética y la función literaria, nosotros lo que vamos a ver es que se caracteriza como la creación de un mundo de otro mundo, ¿sí? Por la ficcionalización. Tiene que ver con la función estética, y la función literaria es donde vamos a encontrar obviamente discursos literarios que van a tener un referente interno, ¿sí? Casi siempre van a tener un referente interno. ¿Por qué? Porque todo lo que se refiere y todo lo que se construye sucede en ese mundo dentro del discurso. Ejemplo, podemos mencionar incluso podemos mencionarlo en alguna película, pero si lo pensamos en alguna novela y pensamos en, no sé, por ejemplo, El Señor de los Anillos, todo lo que sucede y todo lo que se refiere y todo lo que mencionan los personajes sucede dentro de ese mundo ficcional. Entonces la función literaria tiene esta función estética, pero también es una función autorreferencial, se refiere a sí mismo, ¿sí? Por eso, dependiendo de la trama que tenga, vamos a tener distintos tipos y vamos a los 3 géneros clásicos. Por ejemplo, si tenemos en el género lírico, vamos a tener una trama descriptiva más que nada, porque dentro del poema van a predominar algunas secuencias descriptivas, por más que estén adentro de algunas narraciones que hay poemas narrativos. Por otro lado, tenemos la trama conversacional y la función literaria, vamos a tener los guiones de cine o las obras de teatro, y si tenemos la trama narrativa con la función literaria o la función poética, vamos a tener leyendas, fábulas, historietas, novelas, cuentos y demás. Cada uno con su característica específica y cada uno con su diferencia. Sí, por eso es importante tener en cuenta cada una de estas diferencias.
cuál es la funcionalidad que puedes llegar a encontrar o cuál es el objetivo de poder entender cuáles son los tipos textuales que aparecen, que cada uno tiene su característica específica y poder reconocerlos a nosotros y poder tener esa característica fundamental lo que nos va a permitir es poder reconocerlos de forma más sencilla, ya no solo de una forma intuitiva, y también poder empezar a pasar a dar el paso siguiente de la producción. En la actividad anterior ustedes lo que tenían que elaborar o lo que tenían que ver era trabajar precisamente con el reconocimiento, ¿sí? La lectura y el reconocimiento de ciertos discursos. En esta semana la propuesta va a ser diferente, va a ser la producción según algunas pautas que van a tener